Central aquí, la síntesis es que hay dos visiones claramente sobre qué hacer sobre la realidad, y las dos visiones se sintetizan en el audio que mandó Hindu y en el audio que mandó Maripili. Por eso creo oportuno también tratar de hacer una síntesis, pues. Bueno, en primer lugar, yo creo que todos debemos estar de acuerdo con que la revolución la hace la mayoría, la revolución no la hace una minoría. Y bueno, eso nos obliga a preguntarnos: ¿qué somos nosotros en este momento? ¿Qué es el gobierno en este momento? Ni siquiera nosotros, el gobierno. ¿Es mayoría? ¿La mayoría del pueblo en este momento está apoyando al gobierno? ¿O el gobierno está siendo en este momento apoyado solo por una minoría? Porque bueno, si es la mayoría la que apoya al gobierno, bueno, nosotros debemos pasar una fase ofensiva. Tenemos las condiciones subjetivas, al menos desde el punto de vista subjetivo. Habría que ver si la objetiva la tenemos, pero la subjetiva la tendríamos. Tendríamos la capacidad, la movilización, la vanguardia, el partido. ¿Okay? Ahora, esa no es la realidad, ¿vale? La realidad es que el gobierno no tiene el apoyo de la gran mayoría. ¿Eso qué significa? Que desde el punto de vista subjetivo, nosotros no podemos estar a la ofensiva. Tenemos que estar a la defensiva. Y eso exige una táctica totalmente diferente que una táctica ofensiva. En segundo lugar, en el 2013 perdimos al presidente Chávez y perdimos la renta petrolera. Es decir, perdimos la base material que le daba sustento a toda la distribución de la renta, a todo el proyecto de capitalismo de Estado rentista. Pero también perdimos la dirección, que es precisamente lo que determina las condiciones subjetivas. Es decir, en un solo año cambiaron completamente las condiciones objetivas y subjetivas de la revolución. Hoy no tenemos renta petrolera. Hoy no tenemos una cantidad gigantesca de dinero para garantizar la comida de la gente, para garantizar la medicina de la gente, y la gente está molesta, porque la gente siente, pues, bueno, que con Chávez se vivía bien y después de la muerte de Chávez esto colapsó. Razones por las cuales la renta se vino abajo. Bueno, hay razones internacionales, hay razones de falta de planificación, hay un conjunto de razones: corrupción, acciones del imperialismo, crisis estructural, pero en fin, colapsó la renta petrolera. Entonces, no solamente no tenemos en este momento condiciones subjetivas, sino que tampoco tenemos las condiciones objetivas. El pueblo en este momento está pasando hambre, el pueblo en este momento tiene problemas muy graves de salud, pero además hay otra situación desde el punto de vista social, que es la inseguridad, que es el segundo problema más grande del país. No lo ha controlado el gobierno, no lo ha controlado. Se ha disparado la inseguridad por las razones que fuesen, porque hay bandas paramilitares, porque hay una cantidad de funcionarios que llegaron a acuerdos con los trenes de las cárceles, por la razón que sea. Pero la inseguridad no está siendo controlada. Entonces hay suficiente motivo para que la gente esté muy molesta, y hay suficiente motivo para comprender que ya pasamos de una situación ofensiva que duró hasta el 2012 a una situación defensiva. Por lo tanto, la táctica debe cambiar. ¿Cuál entonces es el camino? Nos imponemos siendo una minoría. Si el gobierno se le impone a la inmensa mayoría del pueblo que está molesto, o echamos para atrás en aquellas áreas donde se cometieron errores, me refiero a lo económico, se reconocen responsables de los errores que se cometieron, mientras se recomponen las fuerzas y se acumula. Eso implica que va a haber que sacrificar algunas cabezas del gobierno que lo han hecho muy mal. Bueno, habrá que sacrificarlo, pero debemos mandar mensajes al pueblo como un todo de que entendemos que se cometieron errores, de que hubo personas responsables y que queremos rectificar. Si esos mensajes no se mandan, si por el contrario nuestro discurso es revanchista, confrontativo, la lectura es: esta gente no está preparada para gobernarnos. Quinto lugar, estamos en una guerra de desgaste con apoyo de masa. No se trata de una pequeña guerrilla urbana de 1000 personas que están haciendo golpes de mano y desgastándonos. No. Se trata de acciones violentas, pero acompañadas de grandes movilizaciones. Eso tiene una configuración que exige un tratamiento especial. Es imposible aplastar una violencia de esta naturaleza mientras tenga un apoyo de masa de ese tamaño. Viene un escalamiento de
la violencia con golpe de mano. Todavía no ha pasado, pero es absolutamente previsible, lo dicen todos los manuales de insurgencia. ¿Qué debería venir según los manuales de insurgencia? Bueno, golpes a la infraestructura, por ejemplo, de servicios, de electricidad, tumbes de torres eléctricas, temas con el agua, etcétera, que generen mucha más zozobra, mucho más caos, mucho más molestia. Ya están siendo atacados incluso centros de salud, líneas de suministros de alimentos, entre otros. Sabemos a qué me estoy refiriendo. Otro tema central para poder abordar este tema de la violencia es que hay que diferenciar entre fascismo al odio irracional, a la intolerancia, etc. El fascismo, en primer lugar, es ultranacionalista. En segundo lugar, con la mayor calma del mundo, el fascismo como doctrina reivindica el asesinato del otro. El fascismo, por naturaleza, no reivindica ni llama a elecciones. El fascismo se mueve en estados de excepción. Esa es otra característica del fascismo. Otra característica del fascismo es que no acepta intervención extranjera, no acepta tutelaje extranjero porque es ultranacionalista. Entonces, el fascismo es una cosa que yo no creo que estemos exentos de fascismo, yo sí creo que hay fascismo, pero la gran mayoría de lo que estamos presenciando son conductas reaccionarias y sobre todo de un odio exacerbado e irracional que está presente en estas manifestaciones. ¿Y por qué señalo esto? Parece tonto, un juego académico, pero lo señalo porque con el fascismo no hay diálogo posible, pero con el odio sí hay, si buscamos cuáles son los factores generadores de odio y los desinflamos. Continúo. Es imposible, reprimir a millones de personas que protegen a decenas de miles violentos. La represión de la Guardia Nacional, que está siendo por demás en muchas ocasiones, por lo menos filmada de forma inadecuada, por tratos crueles, etc., está sumando grandes cantidades de personas a la violencia, lejos de apagarlo. Hay episodios, no sé si han visto lo que ha pasado en muchos edificios, llegan y revientan los portones y se meten a los edificios donde hay guarimberos, donde se esconden guarimberos, 10, 15 guarimberos, pero entonces empiezan a golpear las puertas o a allanar. Por ejemplo, hoy han estado haciendo allanamientos de viviendas sin ningún tipo de orden y además indiscriminadamente, un edificio completo por la fuerza. ¿Es que acaso eso va a enfriar el conflicto? O por el contrario, esa familia que de repente estaba dubitativa, cobarde, ahora ratifica que más bien va a salir y va a llamar a sus familiares y le va a empezar a contar todo lo que estaba pasando. Esos videos que se están viendo, allanamientos a edificios, a familias, sin ningún tipo de orden, sin ningún tipo de control, es decir, en un estado de excepción, ¿a quién favorece? ¿Realmente enfría el conflicto? Continúo. En este instante, la poca legitimidad que tiene el gobierno, y la legitimidad me refiero precisamente a la magnitud del apoyo que tiene, que es muy bajo, y todas las encuestadoras, incluso las encuestadoras del gobierno lo corrogen, ¿okay? Con este escalamiento del conflicto, que obligará indudablemente, si seguimos bajo la lógica de cero diálogo, bajo esa lógica va a obligar a la Guardia Nacional a usar fuerza letal. Eso lo dicen los manuales. Es decir, si me están disparando, yo voy a empezar a disparar. Hacia allá va esto. Y si la Guardia Nacional usa fuerza letal, me pregunto, ¿el ejército va a tolerar eso? ¿El ejército va a estar de acuerdo con que se use fuerza letal no contra 10 o 20 violentos, sino contra 50 o 60 o 100 violentos en muchas partes, respaldado por decenas de miles movilizándose? ¿Va a estar de acuerdo? ¿Qué va a pasar en el escenario internacional si salen las fotos de francotiradores disparando a la gente con muertos? Es decir, eso se ha valorado en algún momento, las consecuencias de esa situación. O sea, digamos, si nosotros seguimos invocando a la irracionalidad, estamos obligando a la Guardia Nacional a usar fuerza letal, porque ya la fuerza no letal está siendo desbordada. Entonces, esa poca legitimidad que tiene el gobierno la va a perder, y esto va a obligar tanto a una reacción internacional como una reacción de la Fuerza Armada más formal, nos referimos al ejército sobre todo. Entonces, o se bajan las presiones y se aísla a las fuerzas reaccionarias, o vamos a un escenario de guerra civil. Escenario además que irreductiblemente va a perder la revolución, pues ese escenario legitima una intervención internacional. Y ahorita no estamos en condiciones de enfrentar ninguna guerra con ningún país porque no nos apoya la mayoría del pueblo. Eso es algo que debemos asumirlo. Una vez no tenemos apoyo de la mayoría, estamos en una situación defensiva. Y finalmente,
en medio de este conflicto, sobre la mesa solamente hay dos propuestas. Y las propuestas son elecciones generales en manos de la MUD y constituyentes en manos del PSUV. Y resulta que ni las elecciones generales ni la constituyente resuelven las contradicciones principales desde el punto de vista táctica que está en este momento padeciendo el pueblo, que son en materia económica el hambre, en materia política esta guerra civil, es decir, una imposibilidad de entendernos nosotros como venezolanos, y en materia social la inseguridad. Esos tres elementos son los que en lo concreto, en lo inmediato, como decía Núñez Tenorio, van a tumbar al gobierno y pueden abortar esta situación. El imperialismo, la lucha con el imperialismo, es la contradicción estratégica y no vamos a poder construir el socialismo en Latinoamérica si no derrotamos el imperialismo. Pero hoy, la contradicción táctica más importante, la que nos obliga a hacer las políticas de maniobra y las tácticas, es el hambre, es la confrontación política y es la situación de inseguridad. Esos tres elementos son los que hay que resolver y ninguna de las dos propuestas que están sobre la mesa resuelven esos problemas. Entonces la pregunta, si se llaman elecciones regionales, ¿se van a resolver los problemas del país? No, no se van a resolver, como tampoco lo van a resolver la constituyente ni las elecciones generales. Pero las elecciones regionales le quitan base social al fascismo, a esas corrientes reaccionarias que están extremadamente violentas, porque la gente que está furiosa, porque siente que le imponen, porque en un discurso de un Twitter de Jacqueline Farías donde dice se bañan sabroso en el Guaire, o ven que el presidente de todos los venezolanos retuitea una imagen que dice al Guaire lo que son del Guaire, o escuchan a Pedro Carreño con su lenguaje ofensivo, o escucharon hace 2 días a esta señora, nuestra ministra de Prisiones, Iris Valera, diciendo que apenas lleguen a la constituyente van a quitarle la inmunidad a todos los parlamentarios y van por ello. Es decir, esa gente que además dice, bueno, no estoy de acuerdo con esto, voy a expresarme con el voto, y tampoco hay posibilidad de expresarse con el voto, está furiosa, está llena de ira, porque se siente afectada, sobre todo en su dignidad. Y si no se abren espacios democráticos, esa gente va a sumar al programa de los fascistas, de los reaccionarios, de los totalitarios. Así que la salida por nada del mundo puede ser invocar a más guerra, porque si invocamos a más guerra, somos minoría en esa guerra, no solamente desde el punto de vista popular, sino también somos minoría desde el punto de vista internacional. No hay manera de ganar una guerra si la invocamos. Entonces yo creo que sí, efectivamente, podemos tener pasiones, podemos emocionarnos, pero yo creo que sobre todo tenemos que ser racionales y saber con quién estamos peleando y a qué nos estamos enfrentando en este momento. Si no tenemos la mayoría del pueblo, yo particularmente no me sumo un llamado de guerra. Eso es una locura. Con el pueblo todo, sin el pueblo nada. A modo de conclusión, bueno, es absolutamente irresponsable que nosotros estemos llamando a Rondón a pelear. En primer lugar, porque del otro lado también hay bastante Rondón, hay bastantes trabajadores del otro lado que están molestísimos con el gobierno. De repente no todos se manifiestan de forma violenta, pero están en contra, están movilizándose o están hablando, están en las paradas, están en todas partes. Así que Rondón no está solo de este lado. No pongamos la cosa blanco y negro como que este bloque es el bloque de los proletarios y aquel bloque es el bloque de los burgueses. Eso no es así. No sigamos diciendo esa mentira. De aquel lado hay una cantidad de trabajadores, porque 8 millones de personas que votaron en el 2006, en el 2015, en el 6 de diciembre de 2015, no son burgueses. Eso no es cierto, ni tampoco es cierto que de este lado todos son proletarios. De este lado también hay bastantes burgueses. Entonces hay dos bloques en confrontaciones, ¿ok? Pero en ambos hay pueblo. Nosotros tenemos que sacar una alternativa, hacer una propuesta en donde el pueblo se unifique, una propuesta que unifique a las mayorías. Y ahí hay un terreno virgen. No hay nadie haciendo propuestas para salir de la situación económica, para salir de esta situación política y para salir de la situación de la crisis social que tenemos. Hay que cambiar el discurso, estamos obligados a cambiarla porque no somos mayoría, hay que recuperar la mayoría, pero la mayoría se recupera con humildad, la mayoría se recupera reconociendo errores, la mayoría se recupera no solamente diciendo, estamos de acuerdo con la paz, tú, escuálido, cifrino, traidor, pitiyanqui, ven a dialogar conmigo. Así no se recupera la mayoría, se recupera haciendo actos concretos. Entonces, seamos responsables, que aún estamos a tiempo de salvar el chavismo y evitar una guerra civil.